¿Qué hubiese pasado si Gohan viajaba a High School DxD? Capítulo 0. En una noche oscura, Gohan se encontraba estudiando en su cuarto. Se encontraba muy feliz debido a que el día siguiente Goku lo llevaría a conocer a su maestro mientras daban un paseo por la nube voladora. El pequeño estaba muy emocionado ya que nunca había salido de su hogar. Además su madre no lo dejaba subirse a la nube porque lo obligaba a estudiar y si él desobedecía era castigado con nalgadas en su trasero, menos cantidad de comida y le ponía más libros para estudiar. Por tal motivo se puso a pensar qué tan esponjosa y cómoda sería esa nube, pero de un momento a otro ese sueño se desvaneció. Esto era debido a que su madre estaba gritándole a Goku mientras le decía que su hijo no iría a un lugar tan vulgar y despreciable como ese. El pequeño al escuchar esas palabras se puso muy triste, por tal motivo se sentó en el piso dispuesto a escuchar toda la conversación. De esta forma varias horas habían pasado. En el transcurso de ese tiempo el pequeño empezó a sentir admiración por su padre. Esto era a causa de que él no se rendía en ningún momento y hacía hasta lo imposible para poder llevarlo a la Kame House. Gohan, al ser tan inteligente, sabía que su padre no quería romper la promesa que había hecho con él debido a que una vez le dijo: si tú rompes una promesa con un ser querido las puertas del cielo se caerán y te aplastarán. El pequeño al escuchar esa frase en ese momento se había asustado mucho, pero en ese instante él vio que su padre había puesto una mirada muy seria mientras le decía con voz temblorosa: y si tú rompes una promesa con una mujer unas cadenas te arrastrarán hasta las puertas del infierno. ¡Eso no es bueno! Gohan estaba muy asustado ya que él no quería que una puerta enorme lo aplastara y lo arrastrara hasta ese lugar. Por tal motivo él decidió no hacer promesas a la ligera. Sin embargo, lo que él no sabía era que esa frase se lo había dicho Bulma a Goku y que tenía un concepto diferente del que él pensaba. Después de recordar eso, el pequeño se percató de que la discusión había finalizado. Él, esbozando una sonrisa, poco a poco se quedaba dormido ya que su padre había logrado conseguir la autorización de Milk para ir a la Kame House. Después de un par de horas él se levantó y de forma muy apurada fue al cuarto de sus padres. Al ver que ellos estaban dormidos decidió salir a dar un paseo por el bosque. Unos momentos antes un hombre estaba bajando de una nave espacial y sacando de su bolsillo un rastreador susurró en voz baja: pensé que nunca más lo volvería a usar. De esta forma él rápidamente se dirigió al lugar donde se encontraba el poder más alto del planeta, que estaba acompañado por dos pequeños ki insignificantes. Después de volar por un tiempo él notó que uno de esos tres ki había empezado a moverse yendo a su dirección. Él, sin dudarlo dos veces, mostró una pequeña sonrisa y en un corto periodo de tiempo pudo ver desde el aire como un pequeño niño con una cola de mono caminaba felizmente. Ese sujeto con una gran sonrisa dijo: es él a quien buscaba. Por ese motivo él, bajando de forma lenta, dijo en voz alta: Gohan, vine a llevarte. El pequeño, muy sorprendido, se dio la vuelta y mirando esa figura le respondió: papá, pensé que estabas durmiendo. Pero el sujeto, mostrándole una tierna sonrisa, le dijo: yo no soy tu papá, soy tu abuelo Bardock. No lo sé, Rick, parece falso. Al escuchar esas palabras el pequeño niño lo miró más detenidamente y se dio cuenta que era casi idéntico a su padre. La única diferencia era una cicatriz en la cara y que llevaba una vestimenta completamente diferente a la que usualmente se sabía poner. Tras un momento de silencio, Gohan fue rápidamente a abrazar al abuelo que nunca había conocido, pero en ese momento recordó cómo su padre le había contado que él había muerto. Bardock, al ver a su nieto comportándose de forma extraña, le puso la mano en la cabeza para inspeccionar todos sus recuerdos. Después de un rato él soltó una pequeña carcajada ya que se dio cuenta que lo estaba confundiendo con el abuelo adoptivo de su hijo. Por tal motivo, poniendo un dedo en la frente de su nieto, le transmitió todos sus recuerdos. Gohan, al sentir esa sensación, se desmayó y Bardock, soltando un suspiro, dijo en voz baja: supongo que no estabas preparado para soportar esa técnica, pero es necesario que sepas el motivo por el que me encuentro aquí. De esa forma Bardock, llevando a su nieto, se iba volando a una dirección desconocida. Por su lado, Gohan, a pesar de estar desmayado, estaba constantemente procesando información nueva que desconocía. De esa forma él se enteró que era un descendiente del clan Saiyajin y que el planeta donde vivía su raza había sido destruido, quedando muy pocos sobrevivientes del clan. Además se enteró que su abuelo en una batalla había obtenido un poder para ver el futuro. Por tal motivo él, yendo a su planeta natal, les advirtió de la amenaza que se acercaba, pero al solo recibir burlas de ellos decidió dejar que fueran exterminados junto al planeta, ya que de esa forma podría salvar a las personas que más les importaban. Por tal motivo él, corriendo contra el reloj, metió a su hijo Goku en una nave para enviarlo al planeta Tierra,
Pero en ese momento estaba teniendo una discusión con su esposa ya que ella no quería dejar su planeta, pero él de forma rápida la desmayó con un golpe en la nuca. Gracias a esa acción había logrado meterse en una nave espacial con su esposa desmayada en sus brazos, y aunque se encontraba incómodo en esa nave que estaba diseñada para llevar a una sola persona, él también estaba muy feliz de poder salvar a toda su familia. Después de eso, Bardock había puesto las coordenadas para ir a un planeta cercano, el cual tenía guardado una nave espacial vieja que fue obtenida tras la conquista de un planeta. Una vez él aterrizó en ese lugar, destruyó los rastreadores y la nave en la que habían viajado. Después de hacer eso, llevó a su esposa en los brazos mientras buscaba esa antigua nave que había obtenido hace mucho tiempo. Una vez que lo encontró, él puso coordenadas al azar para poder viajar a algún lugar lejos de los dominios de Freezer. Después de eso, Gohan pudo ver cómo su abuela y Bardock tenían discusiones por todo lo sucedido. Ocasionalmente ellos paraban en algunos planetas al azar para comer y bañarse, y a medida que el tiempo pasaba notó cómo ellos se habían amigado mientras que Bardock se enamoraba cada vez más de ella. También pudo ver cómo ellos tenían relaciones sexuales y algunas peleas de vida o muerte. Gracias a toda la información que obtuvo, su mente empezó a madurar rápidamente. También pudo observar cómo ellos empezaron a vivir en un planeta mientras que Bardock sufría con sus visiones del futuro. Gohan, al verlo, pudo saber que su universo sería destruido por un pequeño enano con personalidad infantil. Por más que su abuelito intentara cambiar la historia, siempre tenía el mismo resultado al final. Pero antes de terminar de procesar todos los recuerdos, él pudo ver que si viajaba con su abuelito, su universo tendría la chance de participar en un torneo y ser salvado. Después de eso, Gohan abrió poco a poco los ojos para ver cómo su abuelito estaba pasándole sus recuerdos a un sujeto viejo y de color verde. El sujeto de color verde estaba muy impactado, pero de un momento a otro dijo: «Mr. Popo trae los tesoros del templo sagrado». Bardock, al escuchar eso, estaba muy intrigado y de un momento a otro el sujeto de color negro trajo 3 objetos. El sujeto verde agarró una pequeña bolsa y dijo: «Me pueden llamar Kami-sama y soy el dios guardián de este planeta». Bardock, al escuchar esas palabras, estaba un poco sorprendido, pero en ese momento se percató que su nieto había despertado, ya que él había preguntado qué eran esas cosas. Kami-sama, con una sonrisa amable, dijo: «Esta bolsa contiene algunas semillas del ermitaño, comiéndote una sola podrás sanar todas tus heridas». Tanto nieto como abuelo estaban completamente sorprendidos. Él, al ver la expresión de ambos, soltó una pequeña risa mientras decía: «El siguiente objeto es un pequeño árbol que estaba creciendo». Poniéndolo en las manos de Gohan, dijo: «En el futuro ese árbol será capaz de dar semillas del ermitaño cada cierto tiempo y la cantidad que dé será muy limitada». Ellos estaban por preguntarle algo, pero el sujeto verde, sin darle tiempo de reaccionar, dijo: «No les haré daño, dejen que les enseñe a cómo detectar y esconder el ki». Tras decir eso, él puso la mano en ambos Saiyajin y de un momento a otro ellos tenían información para dominar esa técnica. Bardock, muy confundido, preguntó: «¿Por qué nos estás dando estos regalos y enseñando una técnica tan útil?». Kami-sama, al escuchar eso, esbozó una sonrisa y de manera amable le respondió: «Ustedes pueden ser los salvadores del universo, por tal motivo darles estos obsequios es lo mínimo que puedo hacer». Tras decir eso, Bardock se sintió conmovido por la amabilidad de ese sujeto, pero en ese momento Gohan, señalando con su dedo, preguntó qué contenía ese frasco. Mr. Popo, con una sonrisa, le respondió: «Con beber un sorbo de esta agua no volverán a envejecer jamás». En ese momento Kami-sama interrumpió diciendo: «Pero eso no quiere decir que sean inmortales, solo su cuerpo no volverá a envejecer jamás, pero si obtienen una herida fatal morirán sin remedio alguno. Esta agua me la regaló el dios de la creación para que yo pudiera cuidar el mundo para siempre y dejársela beber a los guerreros de corazón puro que estén dispuestos a traer la paz al universo». Tras escuchar esas palabras, los dos Saiyajin no sabían qué decir, pero en ese momento Bardock recordó que debía volver con su esposa porque si no recibiría una paliza colosal. Tras una pequeña charla, ellos se despidieron y se fueron del planeta en la nave espacial. En ese mismo momento Gohan estaba muy pensativo, ya que no sentía tristeza por abandonar su familia y planeta. Lo que él no sabía era que mientras estaba inconsciente su abuelo había tenido una comunicación telepática con Kami-sama y después de una breve charla él había sido invitado al templo sagrado. Cuando Bardock había llegado, Mr. Popo utilizó una técnica especial para neutralizar las emociones que él sentía por todo lo que había vivido hasta el momento. Esta técnica estaba hecha para borrar la personalidad de alguien y poder reconstruirla desde cero. Esa técnica fracasaba el 90% de los casos, ya que era generalmente utilizado en personas adultas o adolescentes, pero Gohan, al tener solo 4 años y al haber obtenido todos esos recuerdos, tenía altas posibilidades de reforjar su personalidad. En ese momento se escuchó la voz de Bardock que decía:
Duerme un rato ya que en un par de horas aterrizaremos en un planeta para comer y entrenar. Fin del capítulo. Para que suba el próximo capítulo este vídeo debe llegar a los 50 me gustas, en el caso de llegar a esa meta se subirá el vídeo el próximo viernes, pero si en ese tiempo no llega a la meta deberán esperar 2 semanas como mínimo. Comentar qué les pareció este primer capítulo y si desean que continúe con esta bonita historia. El siguiente objeto es un pequeño árbol que estaba creciendo, poniéndolo en las manos de Gohan dijo, en el futuro ese árbol será capaz de dar semillas del ermitaño cada cierto tiempo y la cantidad que dé será muy limitada. Ellos estaban por preguntarle algo pero el sujeto verde sin darle tiempo de reaccionar dijo. Se mamó, se mamut, se marmol, Sebastián, Cepillín.